¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que usted haya decidido entrar a este sitio para escuchar podcast En Pocas Palabras con Omar García. Nuestro recuerdo siempre para el doctor Francisco López Pérez, quien fue rector de la Universidad Central de Nicaragua, un gran amigo, un excelente compañero que me inspiró, que me apoyó para que iniciáramos con este proyecto de dedicar podcast a la lectura, a la gente aficionada, a la gente que le encanta todo tipo de lectura. Varios programas grabamos con el profesor, con el docente, con ese gran rector, el doctor Francisco López Pérez, y nuestro saludo también para todo el equipo de la Universidad Central de Nicaragua que está atenta con todo su personal para compartir estos podcasts que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el aprendizaje a través de la lectura. Hoy vamos a platicar con Ramón Enrique Chavarría, que es el nombre completo de este amigo que tiene ya como unos 30 años de estar al frente de la agrupación conocida aquí en Managua, Nicaragua, como Los Hijos del Son. Si usted está en otro país o no recuerda quiénes son Los Hijos del Son, hay un tema popular que puede buscar que es prácticamente la marca registrada. Es la canción La Roconola de Caregato, original de Mario Montenegro, pero que ellos le dieron un ritmo muy particular y que usted la puede buscar. Entonces vamos a platicar con él sobre lectura. Ramón, vamos a comenzar primero diciéndote cómo te identificas con la lectura. ¿Qué cosa es la lectura para vos? Para mí la lectura no es solamente un pasatiempo, es parte de la vida misma. Es parte de la formación, porque yo recuerdo en primaria habían concursos de lectura y yo siempre estaba pendiente de participar, haciendo versos, escribiendo algunas frases. Habían actos culturales y yo era uno de los primeros que salía ahí. Digo yo escribí tales y tales cosas, hice una canción, recuerdo que para sexto grado hice una de mis primeras canciones que se llama Dios Escuela Querida, un tema que lo tengo por ahí todavía, está en la radio La Primerísima está. Ese tema se llama Dios Escuela Querida. Bueno, pero te voy a retroceder aquí en la magia de la radio y de estos programas a la carta, En Pocas Palabras, podcast, hacia tu niñez. ¿Cuándo vos recordás tu apego a los libros? El recuerdo, digamos, más lejano que tengas en tu infancia. Bueno, ¿te acordás del almanaque de Bristol que salía? Sí. En esos almanaques, recuerdo que mi mamá me empezó a enseñar a leer. Eran unos libretos como una página, como rosada, una página doblada por la mitad, ¿no? Correcto, más o menos. Eso era el almanaque de Bristol. Almanaque de Bristol, sí, que traía las fechas, los nombres de los santos. Claro, y entonces de esos nombres es que se le ponía al según la fecha, naciendo, ¿verdad? Según la fecha. Según la fecha. El día que vos naciste, que 23 de abril, Jorge Adalberto. Así te vas a llamar. Eso me debería haber llamado así. Sí. Después la gente empezó a no cumplir con el almanaque de Bristol, ¿verdad? Le ponía otro nombre a los niños. Es que, ¿sabes? Eso era como una reliquia. Yo por eso recuerdo hoy el almanaque de Bristol. Todavía se edita, creo que en Honduras todavía se edita. Sí, lo están editando, pero ya no es como el agua florida. Ya no es tan popular. Que ya no es el mismo. Sí. Pero sí hay otro libro que me ha acompañado toda la vida, se llama Almanaque Escuela para Todos. Pero el Bristol, ¿vos qué recordás? Que porque era una letra muy pequeñita para un niño. Era pequeña, y entonces habían unas cosas como chistes que venían en ocho partes. Entonces a mí me fascinaba leer eso. Es como el crucigrama para mí de los periódicos. Eso siempre también me han acompañado. ¿Fuiste aficionado a los crucigramas? Tengo más o menos unos 20 años ¿En serio? de tratar de llenar los crucigramas. Casi los lleno siempre. A veces me sorprenden, pues, pero casi lo lleno. Vos me vas a ver con un montón de... Aprende mucho uno, ¿verdad? Y tiene habilidades para... El crucigrama y la Escuela para Todos, yo creo que ha sido la universidad mía de la calle. Qué bonito. Ahí he aprendido, me he empapado. Es más, yo escucho el programa Escuela para Todos. Todavía. Y tengo la adicción de guardarlo. De guardarlo, sí. El programa Escuela para Todos creo que cumplió más de 50 años. No, tiene la misma edad mía, 56 años. Tiene 56 años y se llamó, bueno, que primero fue un libro. Escuela para Todos. Escuela para Todos. En radio se llamó Escuela para Todos Radio. Y luego en la temporada actual se llama Oigamos la Respuesta, que es de la frase que la persona que estaba ahí, que hasta hace poco se retiró,
se decía, bueno, fulanito de tal nos pregunta tal cosa, oigamos la respuesta. Entonces quedaron con esa frasecita del locutor, oigamos la respuesta. Ese programa, para la gente que no lo conoce, que lo está escuchando en otra parte del mundo, es una producción del ICQ, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, que está en San José, Costa Rica, y tienen una alianza con muchísimas emisoras y ahora lo envían a través del correo en digital. Antes era un disco compacto, el que enviaban por correo. Todavía se logró así. Y yo no sé cómo hacían en los primeros años. Aquí en Nicaragua hay como 17 emisoras que transmiten este programa. Es impresionante cuánto se aprende ahí. Y tiene una gran audiencia y quiero decirle, una universidad, oye, exacto, es una gran universidad en audio, y también el libro que te ayuda cada año. Tanto, sí, yo estoy recopilando todos los libros, ahí los voy guardando. Entonces esos libros son referencia y recuerdos tuyos, el Almanaque Bristol y Almanaque Escuela para Todos. Digamos, era un libro que la gente lo tenía en el hogar, ¿no? Sí, en los pueblos, digamos. En los pueblos, la gente humilde tenía en un lugar tranquilo. Imagínate, después de almorzar con tu cafecito negro, venías ahí y agarraba ese libro. Bueno, el que le gusta leer es que lo disfruta. El leer es como comerse un manjar o un postre después de almorzar. ¿Qué cosas lees vos así en la vida cotidiana? ¿Qué te llama la atención? Bueno, los temas extraños, cómo inventaron alguna cosa, pero también me llama la atención la vida íntima de los personajes famosos. Las biografías. Las biografías me fascinan, pues. Y las cosas que a veces, digamos, no lo paranormal, sino lo que uno a veces no tiene acceso como ser humano a esas cosas, pues. Que te hacen pensar, que hay muchas teorías. Sí, claro, entonces eso me apasiona mucho leer, sobre todas las cosas. Y bueno, ahora han cambiado muchas cosas. En el tiempo que estás hablando había periódicos por la mañana, algunos, y por la tarde los principales, y estaban esas publicaciones que eran prácticamente, acompañaban cada hogar. Yo también crecí, y no me lo vas a creer, yo lo he comentado en otras ocasiones en este programa del podcast En Pocas Palabras de Omar García, que yo recuerdo también haber leído en el Almanaque Escuela para Todos, pero que era como una especie de cuaderno. Ahora es un libro muy pequeño. Y yo no sé, pero yo el recuerdo que tengo en la casa es que mi mamá estaba por ahí sentada y el libro estaba en la mesa, y el descubrimiento mío fue que yo podía descifrar lo que decía ese cuaderno, que era el almanaque Escuela para Todos, pero que no tenía pasta. Ya le habían arrancado la pasta y andaba por ahí tirado, y yo de repente empecé a leer en ese libro. Imagínate. Bueno, después uno va a primaria, secundaria, y tenés otros libros. Me imagino, como somos contemporáneos con Omar García, yo creo que vos leíste el libro de Alfredo M. Aguayo, también El lector nicaragüense. Y hay otro de Matuslazos, pero ese es un poco más reciente, que lo están usando todavía que es el castellano, ¿no? Sí. Que es para aprender español, para aprender a redactar. Exacto. Y ese también fue un libro de texto en algunos lugares, o de acompañamiento. Ya después los ministerios de educación crearon sus propios textos, y estos probablemente eran referencia. Pero en la vida cotidiana, vos sos músico. ¿Qué relación la hayas con la lectura y la música? Bueno, quizás en la composición te ayude mucho, porque te vas enriqueciendo de palabras que no conoces en primer lugar, y de frases que te van alimentando, ¿no? El alma, y te van alimentando ese cúmulo de cosas que uno tiene y que a veces no las puede organizar. Entonces, en este aspecto la lectura te ayuda. La lectura te ayuda también para poderte comunicar públicamente con la gente cuando estás en un lugar. Si vos escuchás a una persona que puede hablar en público, decir vos, este tipo lee. Sí, y debe leer en voz alta de vez en cuando. Y debe de leer en voz alta. Que es bueno leer en voz alta. Sí, me gusta mucho estar viendo las palabras sinónimos, los antónimos. ¿No te quedas con la duda vos? No, yo no me quedo, porque si alguien me pregunta algo, bueno, salgo del problema en el momento, pero digo, no, yo tengo que reafirmar lo que dije, y lo voy a concretizar, pues. Sí, hay palabras raras. Casualmente en estos días estaba viendo un texto bíblico religioso que decía las mies. Las mies, o mies creo que es. Las mieses. Y son cereales, ¿no? Sí. Son cereales. Uno no debe quedarse realmente con eso. Si hay un sinónimo, debe uno, por ejemplo, en la escuela te enseñan a que si hay una palabra desconocida la subrayes para que la busques, pero ya como adulto, ya que sos profesional, si hay una palabra nadie te va a decir, pero no te quedes con la duda. No te vas a quedar. Por ejemplo, yo he querido saber qué fue el maná. ¿Qué fue el maná que Dios envió en
a Moisés, ¿no? Sí. En ese momento que sigue la frase, el maná no te va a caer del cielo. Sí, que el maná no te va a caer del cielo, pero en realidad, ¿qué fue? El maná, pues, simplemente un alimento. Exacto. Es cualquier tipo de alimento. Son cosas que uno tiene en la mente y que tiene que descifrarlas en algún momento, porque alguien te las va a preguntar. Y soy de los que cuando alguien me pregunta algo no quiero quedarme callado ni decirle no sé. ¿Vos le lees a tu niña? Sí, yo le leo. Ella me pregunta cosas que todavía no le puedo contestar. Ajá. O sea, se va más allá. Más avanzada todavía. Más allá. Me dice, ¿cómo hicieron tal cosa? Y después de esa pregunta viene la otra. Está en el periodo de qué, por qué. Entonces a veces no quiero decirle como dicen algunos, no todos, como dicen algunos religiosos. Sí. Eso es un misterio. Sí. Entonces no quiero. No, pero es peor que le digas porque sí. Es peor que le digas. Uno de mis hijos me decía, fíjese que el papá de fulano le pregunta y él le dice porque sí, me dice, y pero eso no significa nada. No significa nada. Es cierto, era como si no esté molestando o no lo sé. Sí. Entonces yo pues soy de esas personas que no quiero quedarme callado ante una pregunta. Vos sabés que yo doy clases de historia de la música nicaragüense y del folclore. Entonces hay tantas preguntas en torno a esos temas que son prácticamente para las nuevas generaciones es nuevo. Yo lo imparto desde el 2017 y en la Escuela Nacional de Música pues es una materia nueva y la gente como que no está acostumbrada a esto, pues creían que folclore era bailar. Era bailar nada más. El folclore es científico y es artístico. Exacto. ¿Por qué es científico? Porque hay que investigar. Hay que conocer algo, entonces se vuelve científico el asunto. Entonces hay tantas cosas en torno a esto que hay que seguir investigando todavía. Volviendo a la música, una buena lectura con el respeto a los puntos, a los signos de puntuación, que siempre me gusta relacionarlos como una especie de semáforo, eso ayuda también para la interpretación a la hora que ustedes cantan, por ejemplo. Claro que sí, y vos sabés que un buen lector le da la entonación a la lectura. Cadencia. Eso. O sea, no es solo leer, o si lees tan rápido, no es cosa de correr, es cosa de entonar. Una lectura, aunque esté en prosa, tiene como musiquita de fondo. Tiene musicalidad. Tiene música, y tiene esa cadencia que vos decís, y digamos con los signos de admiración, de interrogación, tenés que darle toda esa entonación que requiere una buena lectura. Sí, ahora con el asunto de los teléfonos celulares, los mensajes de texto, mensajes de voz, a veces la gente tiene pereza y uno no sabe si están afirmando o preguntando. Me ha tocado en varias ocasiones decirle a la gente, ¿estás afirmando o es una pregunta? Porque uno no debe ser perezoso. Cuando te hacen una pregunta, si no usas el signo de interrogación, no sabes si afirma o te está preguntando. O la acentuación adecuada para la pregunta. Cierto. Entonces, como no estoy tan contaminado con el asunto de la tecnología, aunque es tan importante en estos tiempos, pues todavía no he llegado a ese lugar, a ese momento. Y creo que es tan importante también esta otra herramienta de trabajo, porque hay que ir de acorde a los tiempos. Yo estoy muy claro. Entonces, vos no tenés ningún problema, porque yo siempre le pregunto a mis invitados si prefieren leer en digital, en tableta, en teléfono celular, en pantallas o en texto. Vos no tenés ese problema. No tengo problema, pues, pero me deleito más viendo el libro físicamente aquí, ¿verdad? Tocándolo, y sentir todavía el olorcito a viejo que tiene el libro, porque hay libros, por ejemplo, los almanaques de Escuela para Todos, hay de 1967, 68, entonces tienen ese olorcito a viejo todavía, a papel viejo o a tinta nueva, o a tinta nueva, y eso como que te transporta a un determinado momento que vos vivís. Ahora te pregunto, ¿en algún momento de tu vida, de tu juventud, adolescencia, te dio por coleccionar? Sí. En este momento en que yo empecé a descubrir ahí la lectura, libros de Escuela para Todos, y yo quisiera en este momento, he perdido cosas, tener por ejemplo el primer libro que leí. Y no lo tengo. ¿No lo tenés? ¿No lo guardaste? Sí, me acuerdo otro libro que tenía una hermosa pasta como esta. Pasta dura, como decimos. Sí, se llamaba Mis Primeros Conocimientos. Y en este libro, Mis Primeros Conocimientos, venía incluido las primeras introducciones a la música. Venía el pentagrama con la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y las primeras notas musicales, el valor de las negras, de las redondas, de las blancas. Exacto. En eso yo creo que es importante, por eso yo siempre aprovecho para que la gente sepa
y que cuando en la escuela le piden un instrumento musical para que su niño estudie, o si tiene alguna inclinación por la música, que lo impulse, que le ayude, porque en esos primeros libros, yo no sé por qué a veces se ha perdido eso, es elemental que el niño y la niña conozcan en sus inicios cómo es el origen de la música y conozcan las notas elementales, porque en ese tipo de libros que eran hace muchos años mis primeros conocimientos, es parte de los primeros conocimientos realmente, sí, de dónde viene la música y por qué las notas. Sí. La famosa nota que decimos. Sí, yo creo que las notas musicales y los valores del tiempo, las blancas, las negras, sí, las redondas. Es cultura general, que le digan cuántas son las notas musicales. Sí, claro, sí. Sí. Do, re, mi, fa, Cultura sol, general, si, 7 notas son. Sí, 7 do, notas. re, mi, fa, sol, la, si, y el do que se repite nuevamente, ¿verdad? Y ya que hablamos de cultura general, sí, vos también sos de eso, te gustan los crucigramas. Para llenar crucigramas, completar crucigramas, tenés que tener un vasto conocimiento de cultura general, de la historia, sí, de Grecia, del Titanic, de la mitología, mitología griega. De la mitología tenés que saber bastante. Ajá. Tenés que saber mucho de geografía mundial. Sí. O sea, te sale el río más largo de no sé dónde, de Ajá. X o Y país. Capital de tal parte. Capital de tal, sí. O cómo se llamaba tal ciudad en el tiempo de Jesús, por ejemplo, Ajá. antes de Cristo. Vos sabés que han cambiado, Sí. han cambiado muchos lugares. Y eso, en realidad, que los crucigramas es una prueba a la cultura Sí. general del individuo. Porque la gente a veces Sí. gente sencilla te dice, usted compra el periódico, ¿le gusta jugar eso? No, Jugar. no estoy jugando. No estoy Sí, jugando, le sí. doy. Esto es una prueba de la habilidad mental, de cuánto sabes. Sí. Y te quiero decir algo, Mar, cuando yo empecé con los primeros crucigramas, me di cuenta que muy poco sabía. Que no sabía. Que no sabía casi nada. Sí. ¿Cuántas cosas desconocemos? Sí. Cosas que no te las enseñan en la universidad ni en la, No, ni en la escuela. ni en la secundaria. No en te la van a ningún lugar, enseñar. y que no le dabas el valor. Bueno, entonces ahora sí yo le doy el valor a todas estas cosas. Sí, es Porque decir, te sale religiosidad, teología, teogonía, Sí. te sale cosas de Astronomía. de astronomía, sí. que son... Todas imagínate, esas cosas son importantes, que la Sí. gente las sepa, Que y no eso las es maneje, cultura sí, general, que no las que las maneje. manejemos, es increíble. Sí. Yo como no soy especialista, pues, soy aficionado al cine. Yo le digo a muchas personas que si uno no conoce de cultura general, no disfruta una película. Si vos no conoces cultura general amplia, no disfrutás de un chiste, no disfrutás de un conocimiento, de algo, de una ponencia en que te mencionen a algo. Sí. Pero te quiero decir... Un acontecimiento Sí. noticioso, porque te lo pueden incluir en una película y vos te quedas en aleluya. Sí, no sabes qué pasó. Sí. No sabes qué pasó porque no manejas ese tema. Y eso mismo pasa, y eso le pasa a los oradores a veces, Ujú. que están con un público y no saben qué público tienen. Exacto. Y entonces ¿A empiezan quién te vas a dirigir? a hablar de una anécdota, y entonces, ¿qué quiere el orador? Tener alguna respuesta, ¿no? Sí. Del público, pero está con un público equivocado. Exacto. Que no tiene muchos conocimientos. O tiene entonces mucho nivel. No va a disfrutar. Tiene sí. mucho nivel O y lo tiene que le mucho está nivel, diciendo... o no lo tiene. Exactamente. Eso Eso es los dos importante. extremos, digamos. En las conferencias que brindo yo, o charlas Sí, sobre sí, comunicación, sí. yo le digo a las personas que deben primero saber a qué público se van a dirigir. Sí. Y Ramón Chavarría, que es líder del grupo Los Hijos del Son, es prácticamente el que entrevistan, al Sí. que le preguntan y al que tiene que estar interactuando en cada presentación, y para eso necesitas conocimiento. Claro que sí, no quedártele callado al periodista, sino a veces, ¿qué hacemos? Y digamos, Ujú. cuando vamos a la televisión, le sugerís Sí. al que te va a preguntar porque no sabe qué es tal cosa. Aquí es al revés, ¿verdad? Sí, aquí al revés. Tenemos mucho, y a veces uno cuando dice esta cosa ya se siente viejo o lo notan como Sí, que no es porque nos está estamos- muy viejo. no la pero estamos hay dando. personas que te hacen Los las mismas jóvenes, preguntas porque no conocen, le Se hace llaman de falta cajón. cultura general, entonces, Popularmente le decimos preguntas de cajón. sí, ¿Cuándo se organizaron? sí, ¿y cuándo es la presentación? Sí, ¿y Sí. cuándo? ¿Y por qué se juntaron ustedes así a tocar? No es una plática. No es eso. Es horrible, ¿verdad? Que el deleite de tocar esto, porque Sí. este género, cosas así. Es platicar, yo no creo van que más allá de las Sí. preguntas. Siempre te hacen las mismas preguntas. ¿Dónde van a tocar el fin de semana? muy limitada la cultura general. Muy limitada. Y sobre todo el conocimiento de la Sí, música sí. nicaragüense, de nuestros autores. Y sobre todo ahora que la gente no maneja lo que es lo folclórico y lo que no es folclórico. Exacto. Ya, en cuanto a las canciones. Sí. Entonces queda un gran vacío en ese asunto. Sí. Tenés que a veces Es un reto. orientar a los presentadores que son bastante jóvenes Sí. y que no tienen culpa de ser jóvenes. Claro. Lo que
sí tienen culpa de no estudiar, no preocuparse, de no preguntarle a los más viejos también. Sí, por no platicar y no ampliar y no prepararse, porque fíjate que si uno es presentador novato, digamos, y te dicen va a venir hoy un científico de la NASA, pues tienes que prepararte. ¿De dónde viene ese científico? ¿Qué anda haciendo aquí en Centroamérica? ¿Qué anda haciendo en tu país? ¿Cuáles son los acontecimientos actuales? Las visitas, el viaje a Marte, ¿ya hay un aparato en Marte, sí o no? Entonces uno se tiene que preparar y realmente todo eso pasa por la cultura general y por el conocimiento que te lo da, ¿qué cosa? La lectura, el saber escuchar, oír, ver televisión, ver películas, todo eso te nutre a vos como ser humano. ¿Qué recomendación le darías a otras personas como vos, o a más jóvenes, o a personas que nos están escuchando y que por alguna razón vino a parar a escuchar este podcast que estamos realizando hoy con Ramón Chavarría? Que hay que leer, no importa el libro que esté leyendo, bueno, a menos que sea un libro negro que hable de ocultismo, pero si le gusta, léalo también, quiere averiguar, quiere profundizar, léalo. Por eso yo le digo, no va a leer X o Y libro, lea, porque eso es como un ejercicio. Leer es un ejercicio a la mente, al cerebro, ¿sí? Es un ejercicio como cuando vas a un gimnasio, que vas a ejercitar el cuerpo para verte pompeado bonito. Correcto. Entonces hay que poner bonito el cerebro también y ponerlo en norma para que usted esté preparado en cualquier momento. Fíjese que las cosas tan sencillas como es el crucigrama, yo les invito a que ustedes agilicen la mente y sus conocimientos con el crucigrama, con una cosa tan sencilla que compre un periódico que vale como 10 córdobas. O revistas que ya vienen con un montón de crucigramas. Y revistas también, hay revistas internacionales que las selecciones, no sé qué otras revistas traen crucigramas. Que pasatiempo lo llaman. Sí, pero son buenas, son un muy buen ejercicio para el cerebro. Además, la literatura científica, la comunidad científica dice que para evitar problemas seniles con el olvido, con el Alzheimer, o que ya no tengas conocimiento, tengas esas, ¿cómo le llaman? Neblinas o vacíos. Lagunas mentales, neblinas, algo así también le llamo, lagunas mentales. Hay que ejercitar el cuerpo y una de las, digo, el cerebro. Y bueno, el cuerpo también, porque es todo relacionado. Pero el ejercicio en el cerebro tiene que ver con crucigramas, con lectura, con literatura, que te va a ayudar a mantener esas neuronas perezosas. Bueno, si te mandan al crucigrama y pasatiempo de cualquier otro tipo, te los envía el médico para que cuando tenés demasiado estrés. Así es. Para que tu cerebro esté trabajando, esté en movimiento, esté en ejercicio. Eso es. Bueno, muchas gracias a Ramón Chavarría, el director de esta agrupación musical nicaragüense Los Hijos del Son, por esta plática que tuvimos en este podcast especializado en la temática de la lectura, los apasionados de la lectura. Nos escuchamos en una próxima edición de este podcast en pocas palabras. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, puede ser el mediodía, puede ser en la madrugada o muy temprano en la mañana. Que la pasen bien. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.